Hola, ¿cómo estás? Desde la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Instituto de Ingeniería y Agronomía, te damos nuevamente la bienvenida a este material creado para la materia Matemática 2. Quien te habla, la profesora Tabarone, hoy te contará un poco más acerca de los circuitos eléctricos. Para ello, vamos a hacer algunas aclaraciones, consideraciones que nos permitirán arribar al sistema de ecuaciones lineales y resolver cualquier circuito eléctrico desde el punto de vista matemático algebraico. Para ello, no debemos de perder de vista que nuestro objetivo en ningún momento será resolver este tipo de problemas desde la física. Sin embargo, enunciaremos las dos leyes que nos permitirán llegar al sistema de ecuaciones que será resuelto por el método de Gauss o alternativamente por el método de Gauss-Jordan, que sí son los temas que refieren a nuestra materia. Para ello simplemente te voy a contar algo más acerca de los circuitos eléctricos. Nuestros circuitos tendrán cables conductores, resistencias y pilas. De esta forma, se te presentó en la teoría el siguiente ejemplo. Para ello, entonces, se te contó que las resistencias eran medidas en ohms, las corrientes en ampere y las baterías en voltios. Ahora bien, vamos a enunciar las dos leyes que nos permitirán arribar al sistema de ecuaciones lineales que nos permitirán obtener las corrientes en el circuito. Para ello diremos que la primera y la segunda ley hacen referencia a dos conceptos importantes, que es la idea de nodo y de malla, que conjuntamente a la ley de Ohm son las que nos proporcionarán la información necesaria para arribar al sistema de ecuaciones lineales. En esta idea, la primera ley dice lo siguiente: la suma algebraica de todas las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen del mismo, y se conoce como conservación de la carga. En forma totalmente arbitraria, estableceremos en primera instancia una corriente I1 que comenzará a circular por el circuito. Luego, al llegar a un nodo, que es aquel punto en el cual se intersectan dos o más caminos, entendiendo por un camino este que estamos simbolizando aquí y un segundo camino que es este de aquí, al encontrarnos en un nodo, esta corriente I1 que ingresa será distribuida en forma arbitraria también en una cantidad I2 y una cantidad I3. La segunda ley hace referencia a que la suma algebraica de todas las diferencias de potenciales que se producen en un camino cerrado, también conocido como malla, es cero. Esto se conoce como conservación de la energía. En este caso debemos de reconocer entonces a qué se hace referencia con el concepto de malla. El camino cerrado va desde un punto cerrándose sobre sí mismo por un camino cerrado. En este caso, lo que observamos es que tenemos dos resistencias y una batería. Además, deberemos, cuando definimos a la malla, darle una cierta orientación a la misma. Además, vamos a aclarar que las baterías tienen lo que se conoce como un terminal positivo y un terminal negativo. La ley de Ohm establece, o se puede interpretar en realidad, como que al pasar una corriente I por un dispositivo de resistencia R, provoca una caída de potencial B. De esta forma, la expresión matemática que define esta ley está dada por B igual a I por R. Para este entonces tenemos todos los elementos para resolver nuestro circuito eléctrico. En la teoría se te contó que se obtenía el siguiente sistema de ecuaciones. I sub 1 más 2i sub 2 es igual a 22, menos 2i sub 2 más 3i sub 3 es igual a 0, i sub 1 menos i sub 2 menos i sub 3 es igual a 0, donde las I1, I2 e I3 son las corrientes representadas en el circuito. Ya te conté que las leyes de Kirchhoff iban a ser las responsables de obtener el sistema de ecuaciones que será resuelto por el método de Gauss. Para ello entonces lo que vamos a hacer es aplicar en primera instancia la primera ley,
Es importante que apliquemos esta primera ley en la primera instancia, debido a que de esta forma garantizaremos en el método de Gauss o Gauss-Jordan la primera entrada no nula para resolver el sistema. Para ello vamos a identificar a los nodos A y nodo B. Para ello recordemos también que un nodo era aquel punto en el cual se intersectaban dos o más caminos. De esta forma tenemos un camino y otro camino. Así, una corriente I1 que fue definida en forma totalmente arbitraria al llegar a un nodo, se va a dividir en una corriente I2 que circulará por esta rama y una corriente I3 que circulará por esta. Luego, al llegar al nodo B, las corrientes I3 e I2 ingresarán al nodo y saldrá una nueva corriente que por continuidad con la corriente I1 es nuestra corriente I1, que fue establecida en un inicio en forma totalmente arbitraria. De esta forma, en el nodo A, I1 ingresa y sale I2 e I3. Luego, en el nodo B, tenemos que I2 entra, I3 también entra, mientras sale la cantidad I1. Ambas ecuaciones son totalmente equivalentes desde el punto de vista matemático y entonces las podemos resumir en que I sub 1 menos I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Luego aplicamos la segunda ley que hace referencia a las mallas. Para ello debemos de recordar el concepto de malla como camino cerrado. En este caso tenemos las mallas M1, una malla 2 y una tercera malla que no está representada aquí, que es la malla 3, que es la que encierra al circuito en su forma exterior, sin considerar el camino del medio. Para ello, entonces, vamos a considerar que en la malla 1, la corriente I1 atraviesa la resistencia R1, mientras la corriente I2 atraviesa la resistencia 2. Y acá viene la siguiente convención. Si en el recorrido de la malla la orientación de las corrientes va en la misma dirección que la circulación de la malla, que fue establecida en forma arbitraria, dichas corrientes serán consideradas positivas. En ese caso, la I1, el término I1R1 y el término I2R2 serán positivos. De la misma manera y por convención, utilizaremos que si en el recorrer de la malla entramos por un terminal negativo y salimos por un positivo, la caída de potencial será positiva. De esta manera obtenemos la siguiente ecuación, donde lo único que hemos hecho fue reemplazar las cantidades R1 y R2 por las cantidades 1 ohm y 2 ohm. Luego la batería por 22. De esta forma, en la malla 2 tenemos la siguiente situación. En esta instancia, al recorrer la malla, observamos en primera instancia que en esta parte de la malla no tenemos baterías. Por tanto, B es igual a 0. Sin embargo, la corriente I3 atraviesa la resistencia 3 y la corriente I2 atraviesa la resistencia R2. En este caso, observen que la corriente I3 y el sentido de recorrido de la malla son en la misma dirección, con lo cual dicho término es positivo. Sin embargo, en el recorrido de la malla, la corriente I2 viene en sentido opuesto. De esa forma, dicho término tiene un signo negativo. Reemplazando simplemente las resistencias R2 por 2 y R3 por 3, tenemos las siguientes dos ecuaciones que conjuntamente con la que estaba deducida de la primera ley conformarán nuestro sistema de ecuaciones. Para ello entonces recopilemos la información obtenida de las dos leyes de Kirchhoff. De la primera ley obtuvimos que I sub 1 menos I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0, que I sub 1 más 2 I sub 2 es igual a 22, que menos 2
y sub 2 más 3 y sub 3 es igual a 0. De esta manera, ahora debemos resolver el sistema de ecuaciones, pero para ello vamos a representarlo en forma matricial y resolverlo a partir del método de Gauss o Gauss-Jordan. Para ello tenemos que recordar cómo a partir de un sistema de ecuaciones lo pasamos a su forma matricial. De esta manera, escribimos el sistema como un AX igual B, donde A está representado por la matriz de coeficientes del sistema, X es el vector de las incógnitas, en este caso las corrientes, I sub 1, I sub 2 e I sub 3, y B es la columna de resultados. Para ello entonces tenemos todos los elementos para armar nuestro sistema en forma matricial. Luego, el método de Gauss nos plantea lo siguiente. Tomemos nuestra matriz de coeficiente y nuestra matriz ampliada, que se constituye a través de tomar la matriz de coeficientes y la de resultados conjuntamente, y escalonamos dicho sistema. Para ello entonces, y esto era lo importante de la primera entrada no nula, encontramos que el 1 es una entrada no nula. El método de Gauss lo que dice es que nos preocuparemos por encontrar ceros por debajo del pivote. En esta idea obtenemos un 0 en esta posición y este ya es un 0. Por tanto, debemos operar sobre la fila únicamente sobre la fila 2. Para ello entonces, vamos a ver que si hacemos la fila 2 menos la fila 1 y esto va a parar a nuestra nueva fila 2, 1 menos 1, 0, 2 menos menos 1, 3, 0 menos menos 1, 1 y 22 menos 0 es 22. Luego, la tercera fila no fue modificada, con lo cual la copiamos exactamente igual. Luego, nuestra siguiente entrada no nula en el problema será el valor 3, con el objetivo de encontrar entonces un 0 en la posición por debajo del pivote. Hacemos la siguiente cuenta. 3 veces la fila 3 más 2 veces la fila 2 y esto va a parar a nuestra nueva fila 3. De esta forma, uno puede verificar rápidamente que 3 veces estas posiciones, por eso es importante obtener el 0 de esta posición, sigue siendo un 0. Luego nos quedaría un menos 6 más 6, 0. Nos quedaría 3 por 3, 9, más 2, 11. Y por último nos quedaría 3 por 0, 0, más 22 por 2, que nos quedaría 44. De esta manera, entonces, ¿qué nos está diciendo el sistema? De la última fila encontramos que si cada una de las columnas que quedaron representadas están asignadas a las corrientes I1, I2 e I3, que son las incógnitas, la última ecuación, la última fila, me representa que 11 y 3 es igual a 44. En la segunda fila tenemos que 3 y 2 más I3 es igual a 22. Y en la primera fila que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Luego, reemplazando y despejando la primera ecuación, nos queda que I3 es igual a 4 amperes. Luego estos 4 amperes se introducen en la segunda ecuación y deducimos que I2 es igual a 6 amperes, y lo mismo con la tercera, que nos permite arribar a I1. Bueno, entonces espero que te haya servido este video y nos volvemos a encontrar en una nueva edición.